Cansado de la realidad, nuestro personaje de hoy tiene pensado acabar con su vida. Enterados de esto, sus amigos llegan a su casa para evitarlo. ¿Podrán hacerlo? Hola, soy Allison. Bienvenidos a esta tercera entrega de la sexta temporada de Cuentos para leer sin luz. El episodio de hoy se titula El hombre de plomo, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. La realidad era cruel, él no deseaba ser menos que la propia realidad. Todos se sorprendieron cuando se enteraron que deseaba suicidarse. Las miradas angustiadas se aunaron en la sola y conjunta idea de acudir cuanto antes a su casa, sorprendiéndose al entrar en su cuarto, enfrentándose con un panel de vidrio, una lámina que les indicaba que no podrían pasar. Su habitación, el lugar donde siempre dormía o también a veces comía, estaba ajena al mundo y al resto de su casa, y este resto nada era o, por lo menos, trataba que nada tuviera que ver con su cuarto, su otro mundo. Allí lo vieron, detrás del vidrio que, desde el techo hasta el piso, dividía la habitación en dos, una sección donde sus amigos estaban y desde la cual podían ver el resto, donde él permanecía, haciéndoles muecas y símbolos poco comprensibles, con sus manos. Trataron de buscar alguna abertura en el vidrio, mas este era compacto. Rió al verlos tan afanosos deseando hallar una brecha, y ellos, con los gestos desesperados ante las amenazas que emitía, no supieron qué hacer cuando entendieron que había llegado su momento, porque acabaría con su vida. Allí mismo, ante la presencia de todos. Así, lo vieron inhalar la mayor cantidad de aire posible, hasta sus pulmones llegar al vano intento por soportar las presiones aplastantes. En un acto irrepetible, su tórax se hinchó sobremanera y, en una no menos única explosión, reventó sus contornos, proyectando por todos lados trozos inservibles de órganos y manar de sangre que, junto con fragmentos de piel, se estamparon contra el vidrio, asustando y amplificando el terror en sus amistades. Y lo vieron allí, con su postrera sonrisa y el tórax abierto, caer al suelo, confundiéndose entre sus propios componentes corporales. Alguien, en un exasperado intento, golpeó con sus puños la pared de cristal. Otros corrieron por la casa en busca de objetos contundentes. Fue una silla, blandida primeramente hacia atrás, luego estrellada con fuerza, lo que pudo provocar la abertura necesaria como para acceder a la segunda mitad del cuarto y auxiliarlo. Tuvieron suerte, aún respiraba sus últimas bocanadas de aire, como los peces cuando eran quitados de su hábitat. Supieron cuán cruel había sido la realidad, juntando delicadamente todos los fragmentos de órganos diseminados, como así también esquirlas de piel y huesos de costillas. Su pecho abierto provocaba la necesaria repulsión como para sentir lástima por él. Fue inmediata la reacción de llamar a alguien más especializado y acompañarlo, en una blanca camilla, hacia un lugar donde las atenciones fueran más concretas y específicas. Cuando por fin despertó se creyó otro, un rey, tal vez, un antiguo juglar que visitara tierras extrañas. Todo provocaba efectos dobles y contrastantes, las luces, la cama siempre blanca, el piso de mosaico, la ventana con barras, ellos, que también estaban allí para verlo, lo acompañaban, posando sus rostros en su nuevo tórax. Sin advertirlo pasó, por él, sus manos,
allí imperaba otro material, no piel, sino algo totalmente nuevo y dotado de cierto peso. Mas lo comprobó al querer incorporarse y el material no se lo permitió con tanta soltura. Siguió creyendo que la realidad era más aplastante, pero, tal vez, no tanto como su pecho, el plomo, material con el cual hacía tiempo no tuviera contacto, allí se presentaba, rodeando su tórax, encerrando también su espalda y perdiéndose, hacia abajo, hasta toparse con los límites de su abdomen. Supo que habían sido astutos, no podría intentar acabar con su vida otra vez, de la forma como antes lo había hecho. No tenía idea de cómo le habían reinstalado sus destruidos pulmones. El asunto, empero, era sencillo. A los costados de la cama había un par de recipientes de vidrio. Mediante mecanismos neumáticos, uno oficiaba de pulmón y el otro, de corazón, conectados a su boca por una mascarilla, pudiendo respirar gracias a este método. Solo añoraba los latidos de su corazón y los incansables y leves movimientos que hacía su pecho, cuando la piel lo constituía, y que consistieran en elevarse y descender al ritmo de la inhalación de aire. Pensó en un momento en su irrisoria figura. La coraza de plomo semejaba ser un chaleco mal tejido o fabricado con una extraña lana, del cual salían sus brazos como apéndices más absurdos. Y luego su vientre y sus miembros inferiores extendiéndose, algo separados, sobre las sábanas de la cama. Debajo de la mirada de sus amigos el lustre del mosaico del piso se reflejaba con amplitud, dibujando en el techo las imágenes faltantes. Reía o creía reír, o asomaba alguna sonrisa en sus labios resecos, contemplando todo el paupérrimo cuadro del cual era el principal protagonista, si no hacedor. Porque así sucedía. Y también le provocaría hilaridad si los objetos o estetoscopios se posaran sobre su pecho de plomo, y nada sintiera, tampoco la fría o helada cosquilla de alguna losa. Su cuello emergía, al igual que sus miembros, de esa coraza metálica y, desde allí, podía ver a sus amigos irse, uno a uno, saludando con un gesto imitado, alguna frase que denotaba preocupación, angustia. Otro saludo, una mirada postrera antes de trasponer el marco de la puerta, una última mano que tomaba el picaporte y cerraba, dejando atrás el brillo del mosaico y el blanco de las sábanas. Cuando los días pasaron y supieron que la realidad era otra, algo más complicada, se convencieron al enterarse, gracias a alguien que había tenido la deferencia de avisarles, que había intentado acabar con su vida por segunda vez. Presurosos corrieron al hospital, con la mirada en seco, tanto o más helada y tiesa y hasta no volver a traspasar la puerta y darse cuenta de la situación, no creer. Vieron algunas gentes de blanco conectar a su cuerpo aparatos, más alambres y demás mangueras de caucho hueco, de esas cientos, mientras, en sus labios, debajo de la máscara, una sonrisa era desplazada por otra. Entre espacios donde la bruma de la inconsciencia hacía de lo suyo, y el temor de nunca más volver a ver caer la lluvia, había sido pasado ampliamente por alto. Sobre una mísera mesita de luz, fragmentos de vidrios que antes constituían frascos de medicamentos, yacían esparcidos, algunos desparramados sobre el piso de mosaico, donde también era importante el juego de sombras que proporcionaba el carmín de la sangre. Su tórax de plomo se agitaba con las hilarantes convulsiones de las cuales era víctima, mientras la gente de blanco, embargada de la total presteza, ya cortaba uno de sus brazos, desprendiéndolo magistralmente del resto del cuerpo. La presencia de sus amigos no fue advertida debido a la intensidad y premura del trabajo. Fue así como pudieron notar, en el mismo brazo que le había sido amputado, luego depositado en una campana de vidrio, algunos cortes lo suficientemente profundos como para llegar hasta el hueso. Mostraban, inclusive,
trozos de vidrio que no habían podido ser sacados y que pertenecían a los recipientes de medicamentos que había destrozado para usarlos en su propósito. Con mucha más premura observaron entrar a la habitación a otro médico, trayendo entre sus manos un brazo ortopédico. Y notaron que esa pieza que le fue colocada, luego de cercenar nervios y vasos restantes, estaba recubierta por una capa de plomo, haciendo perfecta combinación con el tórax. La atornillaron al resto y todo ya pareció otra cosa, llegando a molestar la reflexión que hacía la luz sobre los miembros que aún continuaban siendo humanos, dado que era por demás notoria la desproporción y diferencia con el resto metálico. Nada dijo, impedido estaba su hablar, provocado todo por su inseparable risa, llegando sus amigos a lamentarse por la pérdida de hasta los gestos representativos que le vieron hacer la primera vez, cuando detrás del vidrio. Hasta eso se había perdido en él. Todo junto, acompañado, como si fuera no recordar los rostros de sus amigos, o su imposible intento por dejar de reír, cuando alguna mano se acercaba para ayudar. Pero, ¿querían, realmente, ayudarlo? Con decisión, pensaba y decía que no. Si en verdad desearan hacerlo, ¿por qué frustraban sus intentos de querer poner un punto final a su vida? No comprendían que la realidad nada tenía de real y que la utópica existencia de todos los días era un encubrimiento de lo verdadero, de lo valedero, de lo cierto. Por eso creía que reír lo ayudaría a sobrellevar ese momento, evitando las vacuidades que solo se presentaban entre los intentos de suicidio. Porque cuando sus amigos se retiraron, uno a uno, como anteriormente lo habían hecho, y los médicos culminaron su trabajo, vio el estado de su cuerpo y, por primera vez, una lágrima rodó debajo de su ojo, se había convertido en un instrumento, o quizás en dos, uno para la realidad y otro para la ciencia. Tal vez uno más para sus amigos, o uno para cada uno de ellos. En suma, él era un millar de instrumentos, o uno solo, manejado o usado por todos. Allí, entre las sábanas y el mosaico del piso y el techo, fue fácil presa de un estado real, un somero estado de conocerse y reconocerse, un amplio y profundo estado, asaz provisto de temerosas láminas superpuestas, miedos inconclusos. Con su visión nublada por las lágrimas, esgrimió en el aire su brazo de plomo, probando su resistencia, titánica fuerza que él no había buscado pero que, indirectamente, ahora poseía. Allí su brazo y su puño, también de plomo, poseyendo dominio y control, fue cayendo con rudeza sobre sus restantes miembros humanos, en la sádica tarea de moler hasta el mismo hueso. Primero, su brazo de piel y músculos, luego sus piernas. Rió fuertemente al escuchar el ruido que hacían sus internos huesos al ser quebrados una y otra vez bajo el peso de los incansables golpes que el plomo provocaba. Pero debió detenerse, el plomo lo había traicionado, su consistencia no era como el hierro, no podía ayudarlo tanto como aquel poderoso metal lo hubiese podido concretar. Odió su condición de plomo y su brazo postizo que ya presentaba algunas magulladuras. Sí, sus restantes miembros tenían su propia consistencia, pero ésta no era eterna. Así lo comprendió cuando, abandonando su cama, andando con dificultad y abriendo la puerta del cuarto, permitió que uno a uno sus piernas y su brazo humano quedaran atorados entre el marco y la hoja de madera, cerrando fuertemente ésta, tantas veces como lo fuera necesario, hasta escuchar profundos ruidos a huesos que pedían clemencias denegadas. No gritó, solo rió dentro de su máscara, y más estrepitosamente que nunca, llegando a atraer sus gemidos a los médicos que se asombraron al verlo echado en el pasillo. Medio cuerpo fuera del cuarto y sus miembros humanos totalmente inertes y sangrantes. No fueron indulgentes. A pesar de la realidad,
que no era más que la soportada, no hubo comprensión por parte de ellos, aun sabiendo que hubiese evitado molestarlos, acabando con su vida en cada minuto libre posible. Trataba de convencerlos, con sus suicidios y sus risas, de que a él nada le importaban los cuidados que le dispensaran, no ofreció sus disculpas. Dando la voz de emergencia, los hombres de blanco prepararon todo de inmediato, reemplazando sus miembros inservibles de carne y hueso por piezas de plomo. Sin que lo pudiera evitar, su cuerpo quedó ridículamente reducido al estado que solo el plomo proveía. Tampoco lo comprendieron sus amigos que, azorados y con la misma vista helada, lo admiraron, como siempre, tendido en la cama. Solo su cabeza, intacta, lo diferenciaba de un ser anormal o legado de algún extraño mundo. Hasta alguien se preguntó por qué no se le hubiera ocurrido acabar también con su cabeza. Pero él reía, mientras sus amigos trataban con afano de explicarse mutuamente que la realidad así no era y que él no deseaba ser menos que la realidad y que por qué poner fin a su existencia, si nadie en el mundo reía como él lo hacía. Hablaron de más, algunos puños se crisparon y los labios nerviosamente mordieron filtros de tabacos. Luego, la calma, porque los médicos habían terminado su tarea de acomodar las prótesis y se despidieron. Y en el cuarto y sobre el mosaico del piso, la paz de siempre, la que se respiraba entre risa y risa de él, o entre asomada sonrisa y dibujo o boceto de ésta, sobre los amoratados labios. Cuando el sol fue aproximándose al horizonte, dejando descargar sobre la ventana con barrotes sus últimos y débiles rayos, uno a uno sus amigos se fueron despidiendo, hablando en voz baja, cruzando sus pasos hasta hacerlos desaparecer por el marco de la puerta, una última mano cerrando con delicadeza. Él, allí, concluyó su risa, y su lugar fue ocupado por otra lágrima, cayendo por su rostro. Odiaba su condición y sus ansias de terminar con su estado arribaron a su mente, desde el escondrijo donde se reservaban. Porque la realidad, fuera otra o aquella, tampoco le había permitido alcanzar la total condición del plomo, sus miembros habiendo sido en amplitud repudiados y vilipendiados. Echó un vistazo a su derredor, nada. Ni siquiera podía moverse de la cama para llegar hasta la puerta e intentar otro suicidio. Entre todo el blanco y mosaico, sobre la antes desierta mesita de luz, y ahora vuelta a estar repleta de frascos, la luz brillaba. Recostando su cabeza sobre la almohada, acompañado no solo por el silencio de la habitación, sino también por el ronroneo de las máquinas neumáticas, volvió a recurrir a las lágrimas, las que no cesaron. Durante la madrugada, un enfermero se acercó, constatando su angustia. Le habló, pidiendo, exigiendo que él, y solamente él tenía el control de su propia vida, y que deseaba ponerle fin. Como vieron que no había manera de convencerlo de lo contrario, ni siquiera con la presencia de un sacerdote, llamaron a sus amigos, exponiendo los médicos el caso. Una de sus amistades, que algo de leyes sabía, dijo que lo amparaba un derecho internacional. Él era dueño de su vida y, por lo tanto, les exigiría que accedieran a su última voluntad. A tempranas horas de la mañana, llegó al hospital un grupo constituido por el jefe de la policía, el encargado forense, un juez y un escribano. En presencia de todos sus amigos, le quitaron la máscara, embebieron de tinta negra su lengua, con la cual, a manera de firma, estampó su consentimiento en un escrito, deslindando toda responsabilidad ajena por la concreción de su voluntad. El escribano leyó y mostró el oficio. Llegando al consensuado acuerdo, el juez dio la orden, al médico, de desconectar todos los aparatos. El hombre de plomo recostó su cabeza sobre la almohada, había retornado su sonrisa.